Saludos, saludos a todos. Bienvenidos a esta aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Bienvenidos a un estudio más en el Evangelio de Mateo. Preparados con nuestra Biblia abierta ahí en el capítulo 17 y listos ahí para tomar notas y apuntes y sobre todo en nuestro corazón dispuestos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios para vivirla, para aplicarla. Señor, bendecimos tu nombre y te alabamos por la oportunidad que siempre nos das de conocerte cada día más. Permite que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, nos ayude a comprender tu bendita palabra y que ella sea guía para cada uno de nosotros en nuestro caminar diario. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos terminando esta porción del capítulo 17 de Mateo, versos 14 al 21. Nos queda solo poco por concluir y vamos a leer por última vez el texto y continuar con el mismo. Leemos. Cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Habíamos quedado aquí en donde Jesús les explica a los discípulos, ya estando aparte en la casa donde pernoctarían seguramente, el por qué habían fallado en sanar a aquel muchacho. Y volvemos a leer ahí donde dice que Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. Ya explicamos lo que implica aquello de tener fe como un grano de mostaza, pero en la segunda parte de la respuesta de Jesús encontramos una expresión que es muy conocida y quizás la hemos repetido nosotros mismos, en donde el Señor dice, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Jesús en realidad está usando aquí una frase que era proverbial entre los judíos, una frase hebrea que, por ejemplo, da pie a frases como lo que encontramos en Zacarías 4:7. En Zacarías 4:7 leemos que, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y en 1 Corintios 13:2, Pablo, obviamente uno que fue enseñado en todo lo que corresponde a la ley de Israel, en 1 Corintios 13:2 dice, si tuviere fe, si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea que esa expresión de trasladar montes, de derribar montes, es una expresión proverbial hebrea en sentido figurado para expresar que ninguna tarea alineada, eso sí, con la voluntad de Dios, sería imposible si se hace con fe en Él. Por ejemplo, esto es así, tanto así que entre los judíos, un gran maestro que pudiera explicar y exponer y resolver dificultades de las escrituras era llamado un desarraigador o un pulverizador de montañas. O sea que este tema de desarraigar montañas, de trasladarlas, de derribarlas, era como un proverbio que se refería a poder hacer algo muy portentoso. Entonces, deshacer, pulverizar y desarraigar montañas era usado como figura de la resolución de dificultades. Ahora bien, desde ese punto de vista, a mover montañas
per se, a menos que usted sea un constructor de caminos, no tendría mayor utilidad, porque de qué nos serviría estar moviendo montañas de aquí para allá y de allá para acá. Obviamente, para eso existen maquinarias y demás, obviamente. Y es que hacerlo sencillamente por exhibir nuestra poderosa fe no tendría nada de utilidad para la gloria de Dios, sino sería para exhibicionismo nuestro. Y Dios no está patrocinando el exhibicionismo, nada de showman con el Señor, olvídese de eso. Ahora sí, ahora sí, no dudemos, no dudemos que si Dios nos ordenase y estuviese en su voluntad mover una montaña con la suficiente fe, esta se movería. O sea, el creador del universo no va a ser posible que pueda mover una montaña. Eso no lo dudamos. Pero el punto es que aquí Jesús no está hablando literalmente de mover montaña, está hablando de que cualquier dificultad, porque utiliza, como digo, una frase que era proverbial entre los judíos, la frase de mover montaña, cualquier dificultad que se nos enfrente puede ser perfectamente solucionada o puede ser combatida con una fe genuina puesta en Él y siempre dependiendo de la voluntad de Dios. Entonces, esta es la expresión que aquí se lanza, quizás que en algunos momentos ha sido tomada con demasiada literalidad, como que nosotros vamos a andar por ahí cambiando montañas de aquí para allá, cuando obviamente la idea es que sencillamente que la fe en el Señor y en su voluntad para con nosotros puede llevarnos a poder enfrentar y encontrar respuesta a nuestras dificultades, por muy grandes que éstas se vean. Ahora, si nos falta fe, porque aquí todo gira en torno a la fe, el tema de todo este pasaje gira en torno a fe, porque ese fue el problema por el cual los discípulos no pudieron sanar al muchacho, y aquí Jesús en su explicación les hace ver que el tema está en la fe. Si reconocemos que en algún momento nuestra fe flaquea por una u otra razón, ¿cómo la vamos a poder hacer crecer? Oyendo su palabra, a través de conocer de Dios, a través de su palabra, va arraigando en nuestro corazón que Dios hace milagros, que Dios sana a los enfermos, que Dios resucita a los muertos, que Dios provee a los hambrientos, que Dios soluciona los problemas a los que están en dificultades. Definitivamente que es a través de su palabra como vamos a poder crecer en fe. Romanos 10:17 lo dice claramente. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es oír por oír, no es oír cualquier cosa, no es oír mensajes de autoayuda, no es oír temas de tipo intelectual, cognoscitivo para mejorar que está muy bien, todo eso está muy bien. Pero si hablamos de fe, esa fe que puede mover montañas, en el sentido como lo hemos explicado, resolver esas dificultades, esa fe que nos puede hacer, quizás no resolver el problema, pero poder vivir a través del problema, mantenernos firmes en la fe a pesar de que Dios permita que atravesemos por una enfermedad, o que Dios permita que atravesemos por una pérdida, o que Dios permita que atravesemos por una situación que Él en su voluntad ha permitido en nuestras vidas. A veces se necesita más fe para poder soportar el problema que para poder quitarlo, definitivamente. Pero bueno, el hecho es que para poder crecer en fe y poder seguir adelante en este camino que por algo se llama el camino de fe, necesitamos cada día más escuchar de su palabra. Y atención, que no es oír por oír, no es para que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino para que lo hagamos nuestro, vivencia en nuestra vida cada día más. Pero este género, sigue diciendo Jesús, no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. Estas palabras, vamos a ser claros. Estas últimas palabras del texto de Mateo no aparecen en los manuscritos más antiguos y confiables de Mateo. O sea que lo más seguro es que no estaba en el texto original de Mateo.
Es decir, que fue en algún momento añadido y por eso aparece ya después en algunos manuscritos más recientes, pero en los más antiguos con que se cuenta hoy día y que son confiables, como decíamos, no aparecen estas últimas palabras que aquí estamos viendo al final de del texto que estamos considerando. Esto es lo que se llama una variante textual. Ya hace muchas lecciones atrás tocamos este tema de las variantes textuales. Son pequeños puntos en la escritura donde una palabra puede haber sido cambiada por otra, donde se puede haber añadido algún texto donde no aparece un texto que sí estaba originalmente, pero son variantes muy puntuales que se sabe dónde están. Este tema no causa ninguna dificultad a nuestra fe y confianza en la escritura, en la Biblia como la palabra de Dios, porque se conocen y no cambian el sentido en ningún momento a la doctrina, a las verdades que enseña la palabra de Dios. Sencillamente son temas que los transcriptores o los copistas en algún momento pusieron comentarios al margen y ahí quedaron vieron un texto en un punto y les pareció que aplicaba en otro y lo trasladaron, pero que en realidad encierran la verdad igual que si no estuvieran. Y esta pues es una de tantas variantes textuales que se conocen. Por eso versiones más modernas de las escrituras, como la Dios habla hoy, como la nueva versión internacional, como la Biblia de Latinoamérica, la Biblia de Dios perdón, la Biblia lenguaje actual, la Biblia, la palabra de Dios para todos o la nueva traducción viviente, no incluyen estas palabras en este punto, no lo incluyen directamente. Inclusive las versiones de Reina Valera más recientes, la Reina Valera 79, la Reina Valera 1995, Reina Valera 2006, Reina Valera 2010 y Reina Valera 2015, no lo ponen directamente, sino que lo ponen entre comillas y al final hacen la aclaración de que estas palabras no estaban en el original de Mateo. Así que esto no nos complica en ningún momento y en ningún momento las variantes textuales nos hacen dudar de la inerrancia de la palabra de Dios, que es verdad toda ella. De por sí, este texto sí existe en el relato de este incidente, de este evento que está relatándose en este punto de Mateo. Y probablemente fueron tomados del pasaje paralelo de Marcos 9:29, donde el Señor da a entender, aparece este texto, por ejemplo, en Marcos 9:29, dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea que sí lo dijo el Señor, lo registra Marcos y que probablemente un transcriptor de los evangelios lo copió al final de Mateo para mayor aclaración, pero en realidad está en el pasaje paralelo de Marcos, en Marcos 9:29. Entonces ahí sí lo dijo el Señor y probablemente estaba dando a entender que en aquel caso había una dificultad mayor de lo que hasta ahora los discípulos habían enfrentado, por lo cual requería de más ayuno y oración. ¿Y qué es ayuno y oración? Estar en la presencia de Dios. Es decir, más oración es más comunión con Dios y más ayuno es ese tiempo que tú separas de tus necesidades físicas, materiales, para estar concentrado en la relación espiritual con nuestro Dios. De tal manera que es lo que el Señor quería decir en este punto, pero que como somos claros, no aparece en Mateo, pero probablemente fue traído de Marcos, donde sí aparece al final de este texto que es paralelo con el que estamos considerando en Mateo. Dicho esto, terminaríamos aquí con la consideración de este pasaje y vamos a ir al siguiente en Mateo 17. Mateo 17, 22 al 23. Mateo 17, 22 al 23 es un texto bastante corto. Dice así, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Anota para que lo tengas allí presente y lo puedas revisar los pasajes paralelos de Mateo 17, 22 al 23. Los pasajes paralelos son Marcos 9, 30 al 32, Marcos 9, 30 al 32 y Lucas
9, 43 al 45. Lucas 9, 43 al 45 son los pasajes paralelos de este texto que vamos a entrar a considerar en Mateo 17, 22 al 23. Dice, estando ellos en Galilea. Esto viene enseguida a continuación de la sanidad de aquel muchacho que acabamos de estudiar. Jesús en este momento continuaba con ese tiempo de ministración a los 12, apartados de las multitudes, con algunas interrupciones, como hemos visto, como este que acabamos de ver de la sanidad del muchacho enfermo, poseído, etcétera, como aquella donde alimentó 4,000. Pero desde Mateo 15, 21, cuando hace ese recorrido por el norte, por la región de Tiro y de Sidón, él se había apartado en esta etapa última de su ministerio, está en su tercer año, los meses finales, ya había ministrado suficiente a las multitudes, había dejado claro su enseñanza y sus señales, y había dedicado estos últimos meses, podemos llamarlo así, a reforzar la enseñanza personal con los discípulos, sobre todo con los 12. Entonces, desde Mateo 15, 21, venimos viendo estos pasajes donde Jesús está más bien concentrado en fortalecer la enseñanza con sus 12 apóstoles para lo que vendría después de su muerte y resurrección. Mira, es tanto así que en el pasaje paralelo de Marcos 9:30 vemos que en este momento Jesús no deseaba que la gente se enterase que él andaba por ahí por los alrededores, porque estaba concentrado en dejar bien formado a sus discípulos. Y entonces él trataba de apartarse de las multitudes para que no le interrumpieran. En Marcos 9:30 dice que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. ¿Lo ves? En este no era el momento para las grandes proclamaciones, para los grandes sermones, para los grandes milagros. Si se presentaba como el que acabamos de ver la situación, él resolvería, pero ciertamente estaba concentrado en estos últimos meses en dejar bien formado a sus discípulos. Dice que Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Aquí, apartado de las multitudes, ahora les vuelve a reiterar esta verdad. Aquí, al decir será entregado, porque dice el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, puede estar sugiriendo dos cosas. En primer lugar, puede estar sugiriendo la traición de Judas, porque Judas precisamente le entregó, tanto así que en Lucas 22:48, Jesús le dijo a Judas cuando le entregaba allá en Getsemaní, Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, se puede pensar que en esta declaración de Jesús, esta declaración profética de que el Hijo del Hombre será entregado, ya estaba anticipando la traición de uno de sus discípulos. Pero también puede ser que se esté simplemente refiriendo a que sería entregado por los judíos a los romanos para que esto le ejecutasen. En Juan 18:31 vemos la razón del por qué los judíos no hicieron ellos mismos justicia a su manera, ejecutándole, puesto que no podían, y por eso lo tuvieron que entregar al gobernador romano, a Poncio Pilato, para que él y sus soldados ejecutasen la condena a muerte. En Juan 18:31 dice que les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, porque los romanos era una costumbre que tenían en su gobierno a los pueblos que sujuzgaban, les permitían tener un cierto autogobierno, pero habían cosas como la pena de muerte que ellos se reservaban para ese gobierno romano local. De tal manera que los judíos entregaron a Jesús al gobernador para que le ejecutase, diciendo que se quería hacer rey, obviamente en contra de Roma, que reconoció un solo rey y emperador en ese tiempo en Tiberio César. Y obviamente para eso tuvieron que entregarlo a Poncio Pilato. Así que podía referirse a esto, pero sea lo uno, sea lo otro, lo importante es que Jesús le está
prediciendo, le está profetizando, le está anticipando lo que iba a ocurrir en este momento a sus discípulos. Y dijo que les dijo que será entregado en manos de hombres y le matarán. Esta es la segunda vez que Jesús anuncia su pasión y muerte. La primera vez, lo acabamos de ver, fue en Mateo 16:21, cuando estaban allá en Cesarea de Filipo, justamente posterior a la gran declaración de Pedro, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y allá les dijo a que él iba a ser llevado a Jerusalén y muerto por los escribas, los sacerdotes, etcétera, y los ancianos. Pero el tercer anuncio será en Mateo 20, 18 al 19. Así que en Mateo se registran 3 anuncios literales donde Jesús predice su muerte. En 3 ocasiones se los dice literalmente, que él iba a ser muerto, por manos de quién y en dónde. Ahora, esto es muy importante porque Jesús quería que ellos estuvieran preparados, que ellos tuvieran sus corazones, aunque no totalmente claros, pero tuviesen preparados para que esto no les sorprendiese. Si Jesús no les hubiese advertido que esto sucedería, ellos que lo consideraban el Mesías, definitivamente si les impactó cuando ocurrió, habiéndoselo ellos dicho, sería aún más devastador, más demoledor para su fe si él no se lo hubiera adelantado. Pero él, sabiendo que eso era algo que los podía definitivamente hacer dudar y hasta volver atrás en su fe, él se los anticipa. Muchas veces el Señor nos muestra en su palabra cosas para que nosotros podamos estar preparados y nuestra fe no flaquee en su momento. Él dice allá en el Evangelio de Juan que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Él nos advierte en su palabra que a pesar de haber creído en Él, que hemos sido salvos, que Él nos promete esa vida eterna en su presencia y demás, de este mundo tendremos aflicción. Así que no nos engañan. Esos que andan por ahí predicando un evangelio que venga Cristo y se acabarán tus problemas, está claro que no es un evangelio verdadero el que están predicando, porque el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción. Pero a renglón seguido dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así nos dice a nosotros, porque Él nos advierte para que cuando vengan las aflicciones del mundo, las adversidades, no nos desanimemos. Eso de que pare de sufrir, olvídese de eso. Siempre pueden haber dificultades que el Señor permita para nuestra madurez, para que crezcamos en fe, para que podamos pulir algunas áreas de nuestra vida, para que podamos perfeccionar. Siempre habrá propósito. Dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. De manera tal que eso Jesús se los adelanta a los discípulos como nos adelanta a nosotros, que van a haber dificultades para que en su momento nuestra fe permanezca. Pero, no nos volvamos atrás. Y Jesús le dijo que entonces él sería entregado en manos de hombres y le matarán. Y fíjese qué paradójico, qué paradójico. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El hombre perfecto e impecable será entregado en manos de hombres imperfectos y pecadores. Por eso esto del Evangelio es locura para algunos, que definitivamente que dicen cómo pudo haber sido esto, cómo que Dios y que lo crucificaron y cómo que Jesucristo no pudo haberse librado, pero estaba escrito y él sencillamente se sometió a la voluntad del Padre porque era la única forma de pagar por nuestros pecados. Si no, no hubiera sido realmente algo que él hubiera permitido. Y por eso dice 1 Corintios 1:18, dice el apóstol Pablo, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque definitivamente no lo pueden comprender. Ahora, aquí esos hombres se referirían a los ancianos, los ancianos, los sacerdotes y los escribas, de que hablaba Jesús en la primera ocasión que predijo allá en Mateo 16:21 su muerte. Estos hombres lo matarán, obviamente por interpuesta persona, a través de los romanos. Y es que la muerte no tomó a Jesús por sorpresa.
en ningún momento. Él siempre estuvo en control. Por eso dice Juan 10:15 que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Lo ves? Él pone su vida por las ovejas, no es que se la arrebata, dice. Y el 10:17 de Juan dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es más, en Juan 10:17 al 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Él estaba en control de todo, como siempre está en control de todo lo que nos acontece a nosotros, sus hijos. Así que ten calma, ten paz. A pesar de que haya dificultades, Dios siempre está en control. Aquellos que caminamos bajo la voluntad de Dios, vamos a poder confiar que aunque la adversidad venga, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en el trono. Dios está en control y al final Él nos dará la victoria. Dice más al tercer día resucitará. Y al igual que en Mateo 16:21, cuando les anuncia por primera vez de forma literal su muerte, Jesús les declara que resucitará al tercer día, en forma directa. Y tal como en Mateo 16:21, los discípulos no parecen comprender lo de la resurrección. Mira cómo dice Marcos 9:32, que es paralelo a este texto que estamos viendo. Dice Marcos 9:32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Así que de definitivo que así como en Mateo 16:21, aquí tampoco comprendieron esto de la resurrección. Y allí vemos que Jesús en su humanidad moriría. Él lo había ya anticipado, pero desde la humanidad misma, no podía resucitarse a sí mismo, pero podía hacerlo desde su deidad. Así que él humanamente podía morir, pero siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, él resucitaría. Y por eso dice Juan 10:17 al 18, que ya lo hemos leído, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De tal manera que él no era que iba a morir de forma sorpresiva, sino que iba a entregar su vida. Y en Juan 5:21 dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y en Juan 5:26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que Jesús tiene el poder para poner y tiene el poder para volver a la vida. Dice que ellos se entristecieron en gran manera, los discípulos, y la expresión que aquí se describe como se entristecieron en gran manera describe una profunda tristeza por parte de los discípulos a causa del anuncio del Señor. Ellos no comprendían cómo y por qué el Mesías moriría, porque obviamente consideraban que Jesús era el Mesías, eso lo hemos entendido ya. Ellos estaban claros en eso. Entonces, ¿cómo que iba a morir y por qué? Ellos, así al igual que nosotros, estaban confundidos. ¿Por qué? Porque las preconcepciones nos impiden comprender los planes de Dios. Cuando tenemos preconcepciones que pensamos que Dios tiene que hacer las cosas de esta manera, nos sentimos confundidos y no entendemos. Pidamos a Dios que nos guíe y nos cambie la manera de pensar cuando esta no va alineada con su verdad. Y por eso ellos se entristecieron. Ahora observemos algo. El anuncio en Mateo 16:21 de su muerte fue causa de rechazo, porque en Mateo 16:22 leemos cómo Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y no hizo caso de que Jesús le está diciendo que eso iba a suceder y que luego había de resucitar. Pero Pedro, de partida, por esa mente cerrada, debido a que tenía una preconcepción de que tenía que ser de otra manera, no comprendió y lo rechazó. Pero ahora este mismo anuncio en Mateo 17:22 al 23 que estamos viendo es causa de profunda tristeza, como si ellos no hubieran oído que al tercer día resucitaría, nada más se quedaron con el tema de la muerte.
Por eso dice aquí en Mateo 17:23 que hubo una gran tristeza en los discípulos. Y es que en ambos casos el problema fue que ellos no comprendieron. La falta de comprensión de la palabra de Dios nos causa rechazo, tristeza, confusión, llamémoslo así. En Lucas 9:45, pasaje paralelo que de lo que estamos considerando ahorita, dice que, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Roguemos a Dios que su Espíritu Santo nos despeje el entendimiento para que le comprendamos y así no seamos confundidos por la verdad que el Señor en un momento nos está revelando. Nos quedamos aquí con este pensamiento por ahora y en la próxima ocasión continuaremos con un nuevo pasaje del texto de Mateo. Hasta entonces, que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente.